Tengo el honor de estar aquí hoy con todos vosotros, en una de las mejores universidades del mundo. La verdad sea dicha, yo nunca me gradué en la universidad. Y, a decir verdad, esto es lo más cerca que jamás he estado en una graduación universitaria. Hoy os quiero contar 3 historias de mi vida. Solo eso, nada especial, solo 3 historias. La primera historia trata sobre conectar los puntos. Dejé la Universidad Reed tras los primeros 6 meses, pero después seguí yendo por allí otros 18 meses, más o menos, antes de dejarlo del todo. Entonces, ¿por qué lo dejé? Comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una joven estudiante soltera y decidió darme en adopción. Ella tenía muy claro que quienes me adoptaran tendrían que tener título universitario, de modo que todo se preparó para que fuese adoptado al nacer, por un abogado y su mujer. Solo que, cuando yo nací, decidieron al último momento que lo que en verdad querían era una niña. Así que mis padres, que estaban en lista de espera, recibieron una llamada a medianoche preguntando: «Tenemos un niño que no esperábamos, ¿lo quieren?». Ellos dijeron: «Por supuesto». Mi madre biológica se enteró de que mi futura madre no tenía título universitario y que mi futuro padre ni siquiera había terminado el bachillerato, así que se negó a firmar los papeles de adopción. Solo aceptó meses más tarde, cuando mis padres prometieron que algún día yo iría a la universidad. Este fue el comienzo de mi vida. Y 17 años más tarde fui a la universidad. Pero de forma descuidada, elegí una universidad que era casi tan cara como Stanford, y todos los ahorros de mis padres, de clase trabajadora, los estaban gastando en mi matrícula. Después de 6 meses, no le veía propósito alguno. No tenía idea de qué quería hacer con mi vida, y menos aún de cómo la universidad me iba a ayudar a averiguarlo. Me estaba gastando todos los ahorros que mis padres habían conseguido a lo largo de su vida. Así que decidí dejarlo y confiar en que las cosas saldrían bien. En aquel momento me dio miedo, pero mirando hacia atrás, fue una de las mejores decisiones que nunca haya tomado. En el momento en que lo dejé, ya no fui más a las clases obligatorias que no me interesaban, y comencé a meterme en las que parecían interesantes. No era idílico, no tenía dormitorio, así que dormía en el suelo de las habitaciones de mis amigos. Juntaba botellas de Coca-Cola por 5 centavos del envase para conseguir dinero para comer. Caminaba más de 10 kilómetros los domingos por la noche para comer bien, una vez por semana, en el templo de los Hare Krishna. Me encantaba. Y muchas cosas con las que me fui encontrando, al seguir mi curiosidad e intuición, resultaron no tener precio más adelante. Les daré un ejemplo. En aquella época la Universidad de Reed ofrecía la que quizá fuese la mejor formación en caligrafía del país. En todas partes del campus, todos los pósters, todas las etiquetas de todos los cajones estaban hermosamente caligrafiadas a mano. Como ya no estaba matriculado y no tenía clases obligatorias, decidí meterme en el curso de caligrafía para aprender cómo se hacía. Aprendía cosas sobre serif y tipografía sans serif, sobre los espacios variables entre letras, sobre qué hace realmente grande a una gran tipografía. Era muy hermoso, histórica y artísticamente, de una forma en que la ciencia no puede capturar, y lo encontré fascinante. Nada de esto tenía ni la más mínima esperanza de aplicación práctica en mi vida. Pero 10 años más tarde, cuando estábamos diseñando el primer ordenador Macintosh, todo eso volvió a mí. Diseñamos el Macintosh basado en eso. Fue el primer ordenador con tipografías bonitas. Si nunca me hubiera dejado atraer por aquel curso concreto en la universidad, los Mac jamás habrían tenido múltiples tipografías ni caracteres con espacio proporcional. Y como Windows no hizo más que copiar a Mac, es probable que ningún ordenador personal los tuviera ahora. Si nunca hubiera decidido dejarlo todo, no habría entrado en esa clase de caligrafía, y los ordenadores personales no tendrían la maravillosa tipografía que poseen. Claro que era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro, cuando estaba en la universidad, pero fue muy claro al mirar atrás 10 años más tarde. De nuevo, no puedes conectar los puntos hacia adelante, solo puedes hacerlo hacia atrás. Así que tendrás que confiar en que los puntos se conecten alguna vez en el futuro. Tienes que creer en algo, tu instinto, el destino, la vida, el karma, en lo que sea, porque creer en que los puntos se unirán
te darán la confianza para seguir tu corazón. Esta forma de actuar nunca me ha fallado y ha marcado la diferencia en mi vida. Mi segunda historia es sobre el amor y la pérdida. Tuve suerte. Supe pronto en mi vida qué era lo que más deseaba hacer. Woz y yo creamos Apple en el garaje de mis padres, cuando tenía 20 años. Trabajamos mucho y en 10 años, Apple creció de ser solo nosotros dos a ser una compañía valuada en 2.000 millones de dólares y 4.000 empleados. Hacía justo un año que habíamos lanzado nuestra mejor creación, el Macintosh, un año antes, y hacía poco que había cumplido 30 años. Y me despidieron. ¿Cómo te pueden despedir de la compañía que tú mismo has creado? Mientras Apple crecía, contratamos a alguien que yo creía muy capacitado para llevar la compañía junto a mí. Y durante el primer año, más o menos, las cosas fueron bien. Pero luego nuestra perspectiva de futuro comenzó a ser diferente y finalmente nos apartamos completamente. Cuando eso pasó, nuestra junta directiva se puso de su parte, así que a los 30 estaba fuera, y de forma muy notoria. Lo que había sido el centro de toda mi vida adulta se había ido, y fue devastador. Realmente no supe qué hacer durante algunos meses. Sentí que había dejado de lado a la anterior generación de emprendedores, que había soltado la posta en el momento en que me lo pasaban. Me reuní con David Packard de HP y Bob Noyce de Intel e intenté disculparme por haberlo fastidiado todo. Fue un fracaso muy grande e incluso pensé en salir del valle, pero algo comenzó a abrirse paso en mí. Todavía amaba lo que hacía. El resultado de los acontecimientos en Apple no había cambiado eso. Había sido rechazado, pero aún estaba enamorado. Así que decidí comenzar de nuevo. No lo vi así entonces, pero resultó ser que el que me echaran de Apple fue lo mejor que jamás me pudo haber pasado. Había cambiado el peso del éxito por la ligereza de ser, de nuevo, un principiante, menos seguro de las cosas. Me liberó para entrar en uno de los periodos más creativos en mi vida. Durante los siguientes 5 años, creé una empresa llamada Next, otra llamada Pixar, y me enamoré de una mujer asombrosa que se convertiría después en mi esposa. Pixar llegó a crear el primer largometraje animado por computadora, Toy Story, y ahora es el estudio de animación más exitoso del mundo. En un notable giro de los acontecimientos, Apple compró Next, y yo regresé a Apple, y las tecnologías que desarrollamos en Next son el corazón del actual renacimiento de Apple, y Lauren y yo tenemos una maravillosa familia. Estoy bastante seguro de que nada de esto habría ocurrido si no me hubieran despedido de Apple. Creo que fue una medicina horrible, pero supongo que el paciente la necesitaba. A veces la vida te da en la cabeza con un ladrillo. No perdáis la fe. Estoy convencido de que la única cosa que me mantuvo en marcha fue mi amor por lo que hacía. Tenéis que encontrar qué es lo que amáis hacer, y esto vale tanto para tu trabajo como para tus amores. El trabajo va a llenar gran parte de tu vida, y la única manera de estar realmente satisfecho es hacer lo que consideréis que es un trabajo genial. La única forma de tener un trabajo genial es amar lo que hacéis. Si aún no lo habéis encontrado, seguid buscando. No os conforméis. Como en todo lo que tiene que ver con el corazón, lo sabréis cuando lo hayáis encontrado. Y como en todas las buenas relaciones, las cosas mejoran y mejoran, según pasan los años. Así que seguid buscando hasta que lo encontréis. No os conforméis. Mi tercera historia es sobre la muerte. Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo como: si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás razón. Eso realmente me marcó, y desde entonces, durante los últimos 33 años, cada mañana me he mirado en el espejo y me he preguntado, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y si la respuesta era un no durante varios días seguidos, sabía que necesitaba cambiar algo. Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que haya encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida, porque prácticamente todo, las expectativas de los demás, el orgullo, el miedo al ridículo o al fracaso, se desvanecen frente a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco para evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay razón para no seguir tu corazón. Hace casi un año me diagnosticaron cáncer
Me hicieron un chequeo a las 7:30 de la mañana y mostraba claramente un tumor en el páncreas. Ni siquiera sabía qué era el páncreas. Los médicos me dijeron que era prácticamente seguro un tipo de cáncer incurable y que mi esperanza de vida sería de 3 a 6 meses. Mi médico me aconsejó que me fuese de casa y dejara arreglados mis asuntos, forma médica de decir, prepárate para morir. Significa intentar decirle a tus hijos, en unos pocos meses, lo que ibas a decirles en 10 años. Significa asegurarte de que todo quede atado y bien atado, para que sea tan fácil como sea posible para tu familia. Significa decir adiós. Viví todo un día con ese diagnóstico. Luego, a última hora de la tarde, me hicieron una biopsia, metiéndome un endoscopio por la garganta, a través del estómago y el duodeno. Pincharon el páncreas con una aguja para obtener células del tumor. Yo estaba sedado, pero mi esposa, que estaba allí, me dijo que cuando vio las células en el microscopio, el médico comenzó a llorar, porque resultó ser una forma muy rara de cáncer pancreático, que se puede curar con cirugía. Me operaron, y ahora estoy bien. Esto es lo más cerca que he estado de la muerte, y espero que sea lo más cerca que esté de ella durante algunas décadas más. Habiendo vivido esto, ahora os puedo decir con más certeza que cuando la muerte era un concepto útil, pero puramente intelectual. Nadie quiere morir. Ni siquiera la gente que quiere ir al cielo quiere morir para llegar allí. Y sin embargo, la muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella. Y así tiene que ser, porque la muerte es posiblemente el mejor invento de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Retira lo viejo para dar lugar a lo nuevo. Ahora mismo, lo nuevo sois vosotros, pero dentro de no demasiado tiempo, de forma gradual, os iréis convirtiendo en lo viejo y seréis apartados. Siento ser tan dramático, pero es la verdad. Vuestro tiempo es limitado, así que no lo gastéis viviendo la vida de otro. No os dejéis atrapar por el dogma, que es vivir según los resultados del pensamiento de otros. No dejéis que el ruido de las opiniones de los demás ahogue vuestra propia voz interior. Y lo más importante, tened el coraje de seguir a vuestro corazón e intuición. De algún modo, ellos ya saben lo que realmente vosotros queréis ser. Todo lo demás es secundario. Cuando era joven, había una asombrosa publicación llamada Catálogo de toda la Tierra, una de las Biblias de mi generación. La creó alguien llamado Steve Brandt, no lejos de aquí, en Menlo Park, y la trajo a la vida con su toque poético. Eran los últimos años de los 60, antes de los ordenadores y la autoedición. Así que se hacía con máquinas de escribir, tijeras y cámaras Polaroid. Era como Google, con tapas de cartulina, 35 años antes de que Google apareciera. Era idealista, y rebosaba de herramientas claras y grandes conceptos. Stewart y su equipo sacaron varios números del catálogo de toda la Tierra, y cuando llegó su momento, sacaron un último número. Fue a mediados de los 70, y yo tenía su edad. En la contraportada de su último número había una fotografía de una carretera por el campo a primera hora de la mañana. La clase de carretera en la que podrías encontrarte haciendo dedos si eres aventurero. Bajo ella estaban las palabras: sigue hambriento, sigue alocado. Era su último mensaje de despedida. Sigue hambriento, sigue alocado. Y siempre he deseado eso para mí. Y ahora, cuando os estáis graduando para comenzar de nuevo, os deseo eso. Seguid hambrientos, seguid alocados. Muchísimas gracias a todos.